El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Regresamos al libro de Génesis en capítulo 6 y continuamos en nuestra exposición de Génesis capítulo 6. Y el título de ese sermón es Dios dijo a Noé que hiciera un arca. Dios dijo a Noé que hiciera un arca. Empezamos ahora con la ilustración. No sé si ustedes han visitado la tienda de Arca de Noé para comprar comida para las mascotas o ver este aspecto de nuestra cultura revela un gran malentendido de qué pasó en Génesis 6, 7, 8. Y también en nuestras iglesias evangélicas es muy común para nosotros dar dibujos o poner cosas en las aulas para los niños de el arca de Noé como hubiera sido un zoológico. Y para nosotros, si pensamos así, de dibujos o de una lancha chiquita con básicamente un zoológico en el lago, ese es un gran malentendido, revela un gran malentendido de ese texto. En verdad, ese texto es una gran obra de Dios, una antecreación del mundo. Antecreación del mundo. Cuando casi todo el mundo murieron. Casi todos murieron. Algunos de ustedes tal vez recuerdan el sismo creo que fue en el año 66. Y miles de personas murieron en nuestra ciudad. Y imagínate si tenemos dibujos del sismo de 66, así, de que son como caricaturas para niños. Y años, después de años, regresamos y tenemos un gran malentendido de ese evento así. En verdad, muchos empezaron a asistir a las iglesias después de ese evento, iglesias evangélicas en nuestro país, por medio de ese evento. Empezar a buscar la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Pues necesitamos ser así. Necesitamos buscar la voluntad de Dios y buscar por qué Él destruyó el mundo. ¿Por qué Él llegó a un punto de destruir casi todos, aparte de una familia? Y necesitamos humillarnos y ver que hay un otro juicio que viene. Es la venida del Señor Jesucristo. Y ese evento nos enseña que hay otro evento a la puerta, delante de la puerta, que tal vez el Señor Jesucristo va a regresar hoy. Pues necesitamos entender ese gran tema del gran diluvio, el gran diluvio. MacArthur dijo de ese evento que tenemos aquí vista previa del día de juicio. Una vista previa del día de juicio. Y en ese texto no tenemos, en capítulo 6, no tenemos Noé hablando. Tenemos Dios hablando a Noé. Y queremos enfocarnos en Dios. ¿Por qué Él hizo esta gran obra de antecreación? Donde Él obra en dos maneras. Y podemos verlo en el bosquejo. En el bosquejo podemos ver las dos maneras que el Señor obró durante el gran diluvio, o en esta semana, la preparación por el gran diluvio. En versículos 11 a 12 encontramos que el juicio de Dios, Dios revela su plan y por qué Él destruyó el mundo. En versículos 13 a 22, el segundo punto de ese sermón es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dios reveló a Noé, por gracia, su plan para destruir el mundo, pero también su plan para rescatar Noé y su familia. Pues encontramos otra vez un tema
de la justicia de Dios, el juicio de Dios y la gracia de Dios, basado en su misericordia. El juicio de Dios y la gracia de Dios. Pues vamos a considerar en la introducción ahora. Brevemente vamos a considerar la oposición moderna que tenemos al gran diluvio. La oposición moderna que tenemos al gran diluvio. Ahora hay muchos evangélicos que rechazan la idea que el gran diluvio fue un diluvio para todo el mundo. Hay algunos que escriben comentarios, que enseñan seminarios, que enseñan que básicamente ese fue malentendido de Noé y el diluvio fue un evento que estaba centrado en una ubicación, un país, que no fue un evento para todo el mundo. Fue solamente como las inundaciones que tenemos ahora, que están centrados en ciudades, cerca de ríos, en diferentes eventos así, porque pasó durante el huracán en San Pedro Sula. Y en verdad, este evento que pasó en Génesis 6 fue un diluvio sobre todo el mundo, incluyendo las montañas más altas. Sí, un diluvio universal. Gracias. Un diluvio universal. Y sabemos que fue así por varias maneras. Uno es, el primer punto que mencioné, cubrió todas las montañas. Y en el fin, el arca descansó sobre una montaña. Otra manera que sabemos que fue universal es porque duró por un año. Duró por un año. Pues otra razón es en Génesis 7:11 describe los gran cambios de la tierra o el geología. Gran cambios en la geología. Otra manera que sabemos, basado en la escritura, es el tamaño del arca. El tamaño del arca. Dios dio instrucciones a Noé para edificar una arca que tan grande, y porque si solamente hubiera sido un evento para un país o un local, él no hubiera tenido la necesidad de tener un arca que tan grande. Otro es, si fue un evento solamente para el país de Noé, él hubiera tenido la posibilidad de viajar, como Lot en Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruyó esa ciudad. Otra razón basada en el texto de la Biblia, porque sabemos que el diluvio fue un evento universal, es porque 2 Pedro enseña que fue así. Y en nuestro mundo tenemos ataques en nuestra sociedad moderna que son así contra Génesis. Uno es cómo la vida empezó. Cómo la vida empezó. Nuestra sociedad moderna, en universidades y escuelas, enseña contra la Biblia que la vida empezó por sí misma. Otro ataque moderno es la edad de la tierra. La edad de la tierra. Y la Biblia enseña que la tierra tiene miles de años, no miles de millones de años. La Biblia enseña una verdad contra que dice la incredulidad de nuestra sociedad moderna. Y también la sociedad moderna ataque el gran diluvio. Ataque el gran diluvio con incredulidad y decir que básicamente fue un malentendido de Moisés o de Noé y fue un evento local, no universal. Pues es bien claro, basado en la Biblia, por las varias razones que he mencionado, y algunos más, dice que el plan de Dios dice aquí en capítulo 6, mi plan es matar todo el mundo, destruir todo el mundo, no solamente un país. Y más, el propósito del diluvio el propósito del diluvio es mencionado.
para destruir el mundo. Otra razón es el pacto de Noé, en capítulo 9. El pacto de Noé. Y Dios dio el arco iris para darnos la promesa que no va a destruir el mundo con un gran diluvio. Pero mira cómo todavía tenemos diluvios, inundaciones locales. Dios es mentiroso, sí, solamente aplicó a una inundación local. Pero gracias a Dios no fue así. Y a pesar de toda la evidencia, toda la evidencia del Antiguo Testamento, Cristo habló del gran diluvio como un evento universal. Y podemos confiar en Jesucristo. Y su interpretación de Génesis mejor que algunos de los mejores comentarios de Génesis. Pues este gran evento fue un evento de la gran ira de Dios. Uno de los eventos más importantes en la historia del mundo. Y no hay escuelas, no hay universidades enseñando en gran parte, enseñando de ese evento muy importante en la historia del mundo. Pero gracias a Dios, Dios en su palabra describió este evento. Y ustedes probablemente han escuchado el dicho, si no recordamos la historia, si no entendemos la historia, somos maldecidos para repetir la historia. Y ese dicho es para enseñarnos la gran importancia de aprender de ese evento. A pesar de todo eso, hermanos, no sé si ustedes tienen la misma experiencia de trabajar en la tierra y encontrar fósiles en la tierra, en algunas piedras. Muchas veces encontramos de animalitos que normalmente están en el mar. Y yo recuerdo trabajando en el jardín y encontré uno en una piedra. Y pensé, mira, es un fósil. Y uno de millones, pero yo encontré en Nueva York, en montañas, muchos kilómetros del mar, hermanos, muchos kilómetros. El mar nunca llegó a ese punto de Nueva York, a pesar de un punto en el gran diluvio. Pues esa es otra razón en nuestra propia observación y experiencia que podemos encontrar fósiles en muchos lugares, miles y miles de kilómetros del mar. ¿Y por qué es así? Porque el gran diluvio. Había un evento donde cuando el mar cubrió todo el mundo. Y ahora por ciencia sabemos que hay suficiente agua en el mundo para cubrir todo el mundo. Y hay personas que quieren, como actores y personas así, que quieren salvar el mundo, como Leonardo DiCaprio, otras personas así, que trabajan ahora para salvar el mundo. ¿De qué? Un gran diluvio. Pero todavía no creen en el gran diluvio que pasó. Pues vamos a rechazar toda la incredulidad y entrar y ver la escritura es la verdad de Dios. Y tiene lección muy importante para nosotros. Y terminamos esta parte de la introducción y regresamos al punto principal. Aprendemos de ese gran evento. ¿Y qué aprendemos? El juicio de Dios. Aprendemos del juicio de Dios y aprendemos de la gracia de Dios. El juicio y la gracia de Dios. Ahora, continuamos con el primer punto, versículos 11 y 12. El primer punto, el juicio de Dios, que dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí está la triste descripción que tenemos. Moisés escribió aquí la realidad en versículo 11, versículo 11, y del estado del mundo. Y básicamente tenemos el resumen en 2 palabras. ¿Por qué el mundo mereció el juicio de Dios? Por la corrupción y la violencia. La corrupción y la violencia. En versículo 11 tenemos que dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y mira aquí el enfoque, delante de Dios. Y es similar a encontrar los 10 mandamientos, que los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios.
Y los últimos 6 hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Y aquí tenemos la corrupción delante de Dios. Y también tenemos la violencia con nuestro prójimo. Pues cuando consideramos el resumen que tenemos aquí de la sociedad, recordamos que la descripción de la corrupción y la violencia aplicó a todos, Aplicó a Noé, pero Dios salvó a Noé, cambió a Noé y dio a Noé nuevo corazón para vivir en temor y fe. Pues cuando tenemos esa palabra de corrupción, es para decir que todo el mundo fue corrompida moralmente, en un estado de ruinas, completamente inútil delante de Dios. Recordamos aquí que muchos piensan de los pecados grandes, pero ¿qué es la lista que tenemos aquí? Corrupción y violencia. Corrupción, que fue evidente, que hemos aprendido antes en versículos 1 a 4, corrupción por medio de matrimonios pecaminosos, matrimonios de incrédulos con creyentes. De la depravación total en versículo 5 del mismo capítulo, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pues la corrupción fue en matrimonios pecaminosos. La corrupción fue en la adoración falsa a Dios. La corrupción fue evidente también en los pecados contra Dios. Y hemos usado antes el ejemplo de llevar flores y llevar a un esposo que llevó flores a su esposa, pero estaba en adulterio. Y ella sabía y miró a las flores como una gran corrupción delante de sus ojos. Pues fue así en ese tiempo, cuando Dios miró toda la adoración falsa, toda la corrupción de amargura, enojo, codicia en el corazón, incluyendo violencia. Recordamos aquí esa descripción de violencia en el hebreo es una descripción de maldad contra la ley de Dios. Una falta de dominio propio en el área moral otra vez, pero en respecto a nuestro prójimo. Frutos de malicia y enojo, como hemos estudiado en la escuela dominical, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Y este fruto de violencia es un pecado que es muy, muy común en nuestro país también. Y es fácil para nosotros pensar que somos mejores que personas que hacen cosas viles así, con extorsión y más. Pero recordamos bíblicamente, tener amargura en el corazón, aborrecer en nuestros corazones, no trabajar por la paz, es el mismo pecado. Es el mismo pecado. Para nosotros hablar en chisme o hacer pecados así, es el mismo pecado, solamente en una forma más sutil. Pero Dios aquí describió las razones por qué merecemos. Y cuando leímos los pecados y consideramos los 10 mandamientos y pecados delante de Dios y pecados con nuestro prójimo, miramos a la lista y no somos diferentes. No somos diferentes. Merecemos el mismo diluvio universal. Y sin entender ese punto, no podemos entender el propósito del gran diluvio. En versículo 12 continuó con lo mismo, pero solamente para explicarlo en la intensidad que grande fue el pecado. Y dice, y miró Dios la tierra. Y en versículo 12, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Otra vez Dios está
mirando aquí y su descripción es toda la carne para describir que toda la tierra. No había alguien. ¿Y quién es el testigo aquí? Dios. Dios sí mismo es el testigo para decir, veo tu corazón, veo la corrupción en tu corazón, veo la violencia en tus manos, la intensidad de maldad. Y el mundo merece ese castigo. Pues tenemos el testigo de Dios aquí diciendo que su juicio viene en versículos 11 y 12. Y tenemos la razón porque su juicio viene, la corrupción y la violencia. Ahora cambiamos puntos para estudiar versículos 13 a 22. 13 a 22. Versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que los que destruiré con la tierra. Pues Dios tomó un plan, Dios formó un plan. Y su plan aquí es para destruir. Por esa misma razón que Él ha observado la violencia, la corrupción, los pecados, los matrimonios pecaminosos. Y en versículo 13 tenemos en principio a la interacción con Dios, con Noé. Y Dios reveló su voluntad a Noé. ¿Y por qué reveló Dios su plan? Para mostrar su gracia a Noé y su familia. Noé y su familia también merecieron la ira de Dios, el juicio de Dios, como nosotros, como esa sociedad antes del gran diluvio. Pero Dios obró en su gracia. Y la primera cosa para Dios hacer aquí es hablar. Y recibimos en su palabra las palabras de Jehová, que son otra vez expresión de gracia para nosotros. Y encontramos 5 diferentes temas que tenemos aquí. Tenemos las instrucciones para el arca, tenemos las acciones de Dios, tenemos en versículos 19 hasta 20 el cuidado de los animales, tenemos en versículo 21 la comida preparada, y versículo 22, la obediencia de Noé. Pues vamos a ver el plan antes del gran diluvio. Y este plan que tenemos en versículos 14 hasta 22 es el plan para Noé por los siguientes 100 años o más. Por los siguientes 100 años o más, esa es la vida de Noé, enfocado en las instrucciones aquí y en la gracia de Dios. Pues empezamos a ver el resumen en versículo 13, el plan de destruir la tierra, el hombre con la tierra. Ahora en versículo 14, leímos en versículos 14 a 16 las instrucciones para el arca. Que dice, hazte un arca de madera de gofre, harás aposentos en el arca y la calefateras con brea, por dentro y por fuera. Pues tenemos aquí las instrucciones y Noé tuvo la instrucción buscar un tipo de madera en particular. No sabemos qué tipo de madera es, tal vez ciprés o el pino, pero no sabemos exactamente qué tipo de madera es gopher. Pero un tipo de madera que fue bien para el arca, para sostener en el mar el arca. Y tenemos la instrucción de poner brea adentro, dentro y por fuera. Y ese fue para sellar la madera de forma hermética o de no tener fugas en un arca. Pues decimos
muchas veces uso la ilustración de un pastor que habla de los secretos de sus miembros a otros. Es como un arca con hoyos. No sirve bien, ¿verdad? No sirve bien. Pues es así aquí. Obviamente queremos para Noé tuvo la necesidad para el barco ser apto para el mar. En versículo 15 continuó con la instrucción del tamaño y recibió las instrucciones de hacerlo por medio de codos, Y el codo es de medir desde un hombre, desde aquí, el dedo corazón hasta el codo. Y por la mayoría de hombres, este tamaño es muy similar, muy similar. Pues fue la manera antigua de medir. Y si usamos ese medio de medir, el arca de Noé tuvo una longitud de largo de 140 metros. 140 metros, de ancho 23 metros, de altura 13,5 metros. Pues si consideramos ahora una cancha de fútbol internacional y imaginamos media cancha, está lleno del arca. Pero no es simplemente un nivel. Dios dio las instrucciones para Noé hacer 3 niveles. Pues los niveles tuvieron como 4 metros cada nivel. Pues cada nivel fue más alto que ese cuarto. Y fue un barco bien grande. Bien grande. Y si ustedes piensan que un trailer, de un camión, y podemos poner 483 trailers adentro del arca, para ustedes entender el tamaño. Si pueden imaginar ese número de trailers, si pueden imaginar un cancha de internacional, no un cancha chiquito como aquí, pero un cancha como encontramos donde jugamos fútbol internacional, que es bien grande. Para la mayoría de la historia de la humanidad, el arca fue el barco más grande. No fue hasta el siglo XIX, hasta empezamos a edificar barcos más grandes que el arca. ¿Por qué? Fue hecho por madera y el diseño del arca fue para flotar, no para manejar. Noé no recibió instrucciones de cómo manejar el arca. Él tuvo la importancia de depender en Dios y flotar así hasta el punto que el Señor quería. Pero Dios dio las instrucciones en versículo 16 y 15 y 16. Básicamente hacer el arca en forma rectangular. El diseño es tener un buen balance de estabilidad, espacio para vivir y espacio para todos los animales. Pues aquí Dios sabía que Él estaba haciendo. Dios hizo un buen plan. Y en versículo 16 encontramos que no fue solamente el plan de tener 3 niveles y un arca bien grande, pero también tener una ventana. Y el propósito de esa ventana probablemente es tener un techo, es tener propósito para permitir la luz y el aire fresco para entrar. Por supuestamente había un tipo de techo para cubrir la ventana, para no permitir el agua entrar, como cualquier otro bien casa, ¿verdad? En ese tiempo del año. Pues Dios hizo esas instrucciones. Dios dijo las instrucciones para el arca. Y también había instrucciones para una puerta. Y Dios sí mismo tuvo el plan para cerrar esta puerta.
Vamos a ver eso en la próxima semana, primero Dios. Pues si esa es la instrucciones para el arca, ahora en versículos 17 a 18, las acciones de Dios. Las acciones de Dios. Leímos en versículos 17 hasta 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Así. Y 18, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios en su gracia dijo este plan para salvar la humanidad, para preservar la humanidad. Dios dijo su plan y su rol en el gran diluvio. Rol de derramar su ira en matar el mundo, en justicia, pero también obrar en gracia. ¿Por qué Él obró? Porque Él explica su rol. Es un rol por derramar justicia en una mano y gracia en el otro. Y aprendemos de quién Él es por medio de esa historia. Aprendemos de la certeza del juicio. Aprendemos que Dios merece ser honrado. Él merece recibir nuestro temor y muestra su misericordia y su fidelidad a sus promesas. Porque en preservar Noé, Él es fiel a sus promesas para darnos un Salvador en Génesis 3:15. Y por preservar Noé y su familia, Él preservó no solamente la humanidad, pero también nuestra esperanza por salvación en Jesucristo. Recordamos que todos merecen a morir. Y recordamos el gran pecado es cuando maestros falsos, como en Jeremías 6, predican paz, paz, cuando no hay paz. Porque Dios tiene ira para todos que no están en Cristo Jesús. Pues el enfoque no es en Noé y él con sus animales, como tenemos juguetes de zoológico, es que nuestro enfoque es en Dios. Dios que tiene en sus manos ira y gracia. En versículo 18, recordamos que Dios introdujo por la primera vez en la escritura la palabra pacto. La palabra pacto. Sí había pacto antes en el jardín, el huerto de Edén, con el pacto de obras y el pacto de redención, pero aquí es la primera vez en Génesis encontramos la palabra. Y esa es la seguridad para Noé y su familia. Y la seguridad de Noé y su familia no fue su obediencia, pero fue la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios que fue la seguridad de Noé y su familia. Dios en su gracia todavía toma la decisión de quién salvar y cómo salvar. Dios en toda su autoridad, en todo su señorío, Él es un Señor para tomar la decisión quién Él quiere salvar y en cuál manera Él quiere salvar. Él quiere salvar sus elegidos y Él tomó la decisión de salvar sus elegidos por gracia. Y esta obra aquí es una expresión, una sombra de esa gran realidad. Y mira también la bendición de la familia de Noé en versículo 18. Ellos también recibieron una bendición por medio recibieron una bendición por medio de Noé y como él recibió gracia. Y encontramos es lo mismo en el Nuevo Testamento. No tenemos la garantía que nuestra familia sean salvos, pero tenemos el ánimo que nuestras familias son bendecidos cuando hay un creyente en la casa. En acuerdo con 1 Corintios capítulo 7, versículo 4.
Ahora hemos escuchado las instrucciones para el arca, hemos escuchado las acciones de Dios. Ahora versículos 19 hasta 20, el cuidado de los animales, el cuidado de los animales. Dios en su gracia continuó a dar más instrucciones aquí. En versículo 19 hasta 20, Dios explicó otra vez que el plan para salvar en medio de la destrucción. Y encontramos este tema en mucho de la Biblia. Una combinación de salvación en medio de juicio. Y Dios dio el plan de cómo preservar los animales. En versículo 20 encontramos aves, categorías de aves, bestias, reptiles. Y recordamos aquí que una de las oposiciones que tenemos el diluvio y la historia del diluvio fue un evento universal, pero ¿cómo hubiera sido posible poner todos los animales en el arca? Y recordamos que no fue necesario poner todas las especies de animales. Como usamos los términos en una manera científica, tenemos diferentes maneras de hablar. Hablamos en familias, pero también hablamos en especies. Pues familias son categorías de los animales que pueden, por ejemplo, que pueden tener, olvidé cómo decirlo en español, pero el ejemplo es, pueden tener la interacción para tener animalitos. Pues, por ejemplo, si pensamos de lobos, perros y otras formas así, tenemos familia de los lobos y perros están dentro de la misma familia. Y el chihuahua y el Grand Dane están en la misma familia. Increíble que es, pero sí, están en la misma familia. Y el punto es, todos salieron de dos perros, de solamente dos perros. Todas las diferentes formas son parte de la misma familia original de perros. Pues hay mucha diversidad posible. Y si hubiera posible ver todas nuestras generaciones, vamos a ver en todas nuestras generaciones por los próximos 1000 años, vamos a ver personas altos, chiquitos, blanquitos, negros y mucha diferente variedad en nuestra propia familia también, nuestra propia linaje. Pues el punto es, aquí Dios estaba dando las instrucciones a Noé para tomar una pareja de cada familia del mundo de los animales, para nosotros tener en el futuro todos los diferentes tipos. Es parte de la selección que no es natural, de la selección artificial, que podemos escoger algunos diferentes atributos y ver la diversidad en genética. Pues no fue necesario para Dios escoger todo chihuahua y cada Grand Dane. Él solamente tuvo la necesidad de recibir una pareja de perros. ¿Entienden? Pues ahora sí hacemos los números y sí tenemos como 18 especies o familias de animales. Y vamos a hacer más que doble para eso, para dar cuenta a los animales, algunos que murieron, que no continuaron. Pues sí tenemos 72 miles de el número de animales, porque tenemos un hembra y varón, ¿verdad? Macho y hembra. Pues tenemos en total 22 mil animales. Pero el arca tiene espacio por 125,000 ovejas. Una oveja es más grande que un animal normal. La mayoría de animales son más chiquitos que una oveja. Pues el espacio en el arca es más que doble. Tenemos muchos
el arca tuvo mucho espacio extra para toda la comida y para limpiar todo el excremento de los animales. Y pues el punto es, otra vez, rechazamos la incredulidad y la Biblia aquí, Dios nos dio la verdad de qué pasó en la historia y había suficiente espacio. Otro ataque es, pero ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué pasó con los dinosaurios? Porque son bien grandes, ¿verdad? Los dinosaurios sí algunos fueron grandes. La mayoría fueron el tamaño así de una oveja o una vaca, pero también no hubiera sido necesario para Noé tomar adultos. Él tuvo la opción por tomar jóvenes, animales que fueron chiquitos. Cachorros, sí, tomar los cachorros. Y también ayuda si es un animal peligroso. Prefiriéramos tomar cachorros que un lobo adulto, ¿verdad? Pues no te preocupes. Dios nos dio la verdad. Y si solamente meditamos en que Él escribió, si hay, la verdad está aquí. Había suficiente espacio. Ahora, la comida preparada. Vamos a mover rápido ahora, hermanos. La comida preparada. Sí, por supuesto, en versículo 21 fue necesario tomar suficiente comida, alimento para todos los animales. Y vamos a ver en la siguiente semana que Él tomó más animales, más vacas, más bueyes para comer, para los animales que comen carne también. Pero aquí en 21, la palabra en el alimento en el hebreo es para describir plantas aquí, que la mayoría comieron. Ahora en versículo 22 terminamos aquí con versículo 22 que dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Tenemos la obediencia de Noé. Ahora, ¿qué hemos observado en ese mañana? Hemos estudiado capítulo 6 de Génesis, versículos 11 a 22, y hemos observado el juicio de Dios en su plan justo para destruir el mundo, para la mayoría de humanidad morir. Y hemos escuchado de un gran plan de su gracia para salvar Noé por su gracia y también salvar animales, dar provisión de comida, un lugar seguro para sobrevivir. Cada detalle, versículos 13 a 22, está lleno de la gracia de Dios en ser fiel a sus promesas. Ahora para aplicar ese texto, ¿cómo respondemos? Uno es rechazamos la incredulidad y recordamos que cada hombre es mentiroso, pero Dios siempre dice la verdad. Y cada detalle de la palabra de Dios es confiable. Y si ustedes quieren leer más, pueden buscar la página de respuestas en Génesis que tiene artículo después de artículo de cómo podemos confiar en el diluvio. Fue un diluvio universal. Y rechazar la incredulidad que es común. Pero más aplicación es tener temor de Jehová. Vamos a leer 2 Pedro capítulo 3. Tener una aplicación aquí. 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro está en un libro enfocado en maestros falsos y cómo rechazar los maestros falsos, identificar maestros falsos. El corazón del libro está contra maestros falsos. Pero encontramos aquí instrucción para el día del Señor. Vamos a leer aquí versículos 5 hasta versículo 10. 5 a 10. Segunda carta
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 10, dice así la palabra de Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Amén, amén. Pues mira la aplicación que está aquí. La aplicación es, el mundo quiere pensar en esa manera, que mañana va a ser como ayer, y la próxima semana como la semana pasada, el próximo año va a ser como el año pasado, y todo continuar en lo mismo. Ese es el base para la evolución. El base para la evolución es esa idea, que la vida va a continuar siempre, lo mismo, siempre lo mismo. Pero Dios dice que no es así. No fue así en la historia del mundo con el gran diluvio y no va a ser así para el futuro. Pues nuestro deber es decir que el Señor viene. El Señor viene. Y el gran diluvio fue nada en comparación a aquel que viene. Pues necesitamos tener temor de Jehová. Teme a Dios. Teme a Dios. No espera para mañana para ser salvo. Yo recuerdo una vez que Martin Lloyd Jones estaba enfocado en predicar y tuvo la responsabilidad en su iglesia en Inglaterra predicar en la mañana y en la noche. Y él tuvo un sermón, el plan fue para predicar de la buena noticia y la mala noticia. Y él empezó con la mala noticia y dijo, voy a continuar con la buena noticia en el segundo servicio, porque no tuvo suficiente tiempo para terminar. Pero en el intermedio, muchas personas murieron en un gran incendio. Y él dijo, no voy a separar la mala noticia de la buena noticia más, porque muchas personas no regresaron al servicio y murieron. Pues no sabemos si Cristo viene, no sabemos si vamos a sobrevivir para la próxima semana. Pues si puedes entender mis palabras y escucharme, por favor, teme a Dios. Hoy es el día de arrepentirte. Hoy es el día de tener seguridad de salvación en Cristo Jesús. Hoy es el día de confiar en Cristo. Porque su ira viene y no sabemos cuál forma, pero viene. Otra aplicación, hermanos, otra aplicación es la misericordia de Dios. Adorar al Señor, confiar en Él. Mira su fidelidad a su promesa en Génesis 3:15. Él dio la promesa para ganar la victoria en la guerra espiritual. Él dio la promesa de Cristo Jesús, el Salvador que necesitamos. Y mira su fidelidad en la continuación de la historia. Casi todo el mundo estaba en el camino ancho y solamente había una familia que estaba en camino estrecho. Pero Dios todavía fue fiel. Dios todavía fue fiel para preservar en su gracia una familia. Pues mira su fidelidad hasta el punto de matar al mundo, pero preservar una familia. Y Él preservó su familia y Noé es el padre de Jesucristo. El abuelo, bisabuelo, ¿verdad? En su linaje encontramos uno de sus hijos, Jesucristo, nuestro Salvador.
Mira, no solamente encontramos que Dios preservó a Noé aquí y su familia, Él nos salvó por medio del arca. Él nos salvó por medio del arca. Pues necesitamos responder como Noé respondió. Noé respondió como hemos estudiado la semana pasada, de confiar en Jehová, en sus palabras, a pesar de el futuro fue invisible. Noé confió en la palabra de Dios y no en sus propias experiencias. Noé tuvo temor de Jehová. Noé vivió en la luz de esa fe y cambió sus acciones para obedecer al Señor. Noé predicó a otros por medio de fe y también obedeció, a pesar de todas las burlas de más de 100 años, cuando él estaba edificando el arca de Noé lejos del agua. Y finalmente, por fin, Noé fue justificado por la fe en Jesucristo. Y necesitamos seguir en la fe de Noé. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web iglesiaantorcha.org.